Sigues escuchando Vidas Renovadas. Vidas Renovadas. Ya regresamos a Vidas Renovadas, 9 de la mañana, 43 minutos. Continuamos aquí en cabina con esta maravillosa mujer, una mujer ungida por la presencia del Señor. Qué maravilloso es tener a Dios en su corazón, en nuestro corazón, Lili. Seguimos con esta plática, porque yo creo que más que un testimonio, es abrir tu corazón, Lili. Es decirle a la gente todas las maravillas que Dios ha hecho en tu vida. De qué manera Dios te sostiene, de qué manera Dios toma el control de tu vida y te dice, hija mía, no te preocupes porque yo estoy aquí, yo te ayudo. Y que no hay nada ni nadie que te pueda hacer daño porque eres la niña de los ojos de tu Padre. Amén. Qué hermoso. Sí. Y bueno, seguimos en este programa invitándoles a ustedes que nos están escuchando en este momento a través de Tabita Radio para que pues puedan seguirnos a través de este Facebook Live que estamos llevando a cabo en este momento. Puedan compartirlo, Lili. Y tenemos saludos. Déjenme antes de continuar porque luego dicen, no puedes hacer los saludos. Es que luego se me pasa el tiempo. Y con eso de que casi ni hablamos. No, hombre. Tenemos saludos para Elena Sara, te dice bendiciones, amiguita preciosa. Bendiciones, Elena. También para Pati Alfaro, dice bendiciones. Gracias, Lili, por tus palabras de aliento. Y continuamos, Lili, continuamos. Ahora viene, creo yo, lo más importante. ¿De qué manera Dios te encuentra? Después de que tomo la decisión de bautizarme, empezaron a llegar muchas pruebas. Mi papá se vio involucrado en un problema injustamente. Salió de eso, gracias a Dios, porque Dios puso a personas súper buenas que me pudieron ayudar, que creo que fue el único que me pudo sacar de mi casa, porque pues era cuando yo estaba pues inactiva, yo ya había colgado los trajes y todo, ¿no? Entonces se presenta esta situación con mi papá y obviamente pues como abogada tenía que yo salir todos los días a ir a los juzgados para poder ver la situación de mi papá. Y como digo, gracias a Dios, Dios puso personas indicadas porque siendo abogada, obviamente se sentían pues identificados con el problema que estaba pasando y trataban de ayudarme lo más que pudieron, que yo agradezco porque el problema tardó 3 meses cuando pudo haber tardado muchos más meses. Entonces mi papá salió de esa situación y te digo, o sea, fueron así cosas. Siento que una de las pruebas más grandes que he tenido que pasar es cuando hace ya casi 4 años me hicieron un estudio, porque salió que tenía un tumor en la cabeza. Entonces, la solución para ese tumor en la cabeza es que me tenían que abrir la cabeza. Literal. Santo Dios. Estoy operada de la cabeza, literal. Entonces, yo recuerdo que yo oraba y le decía al Señor, ¿sabes qué, Señor? Si tú me elegiste, no que Dios nos mande estas cargas, sino que de repente Dios... Digo, ¿por qué? Yo recuerdo que le decía, gracias, Señor, porque si yo estoy pasando por eso es porque tú ya me viste y porque me amas. Y yo recuerdo que en mi casa mi mamá y mi hermana lloraban y mi mamá decía, pero es que ¿por qué tú si eres tan buena? Entonces le decía yo, mamá, o sea, no se trata de ser buena, no pasa nada. La verdad es que me empecé a inquietar porque ya me habían dado una fecha de la cirugía. Entonces necesitaba llegar un aparato especial de la Ciudad de México que solamente lo tenía el Hospital Ángeles. Entonces, ese aparato especial lo traían por todo el país. Entonces, por 2 ocasiones retrasaron la operación, sí. La retrasaron porque el aparato no podía llegar a Tijuana, porque cuando iba a hacer mi cirugía andaba en Monterrey. O sea, así. Total de que ya no llega el día en el que me iban a realizar la cirugía y como 2 días antes fui a cita con el doctor. Entonces me dijo, te voy a explicar qué te vamos a hacer. Entonces le dije yo, ok, o sea, ahí aprendí que a veces es mejor ignorar, la verdad. ¿Por qué? Porque entonces me dice, te vamos a hacer una incisión así, de oreja a oreja. Haz de cuenta que yo traía una diadema, ¿no?
Entonces te vamos a abrir un pedazo y vamos a meterlo del aparato para poder limpiar y extraer el tumor. Entonces yo me quedé, dije, Mi cabeza. ok, le dije, y después de eso, ¿hay alguna secuela que pueda pasar? O sea, porque dije, donde les tiemble poquito la mano, o sea, tú sabes Sí. bien que en la cabeza o quedas ciega o no puedes caminar o no puedes hablar o muchas cosas. Entonces me dijo, transitoriamente pudiera ser que pierdas movilidad de extremidades. Y dije, santo padre, entonces yo me acuerdo que lloraba yo, Señor, o sea, yo estoy en tus manos, nada más te pido por favor que no me lleves todavía, mi hija está muy chica. O sea, mi hija, yo decía, Señor, ella me necesita, nada más déjame ver crecer a mi hija, es lo único que te pido, por favor. Entonces, pues se llega el día de la cirugía y obviamente yo me acuerdo que antes de entrar a la cirugía yo le dije, Señor, estoy en tus manos, tú guía las manos de los médicos porque tú sabes mejor que nadie qué es lo mejor para mí. Y recuerdo que pasaron, o sea, todo empezó así como muy, muy increíble porque terminan la cirugía que como 2 veces, entonces ya nada más pues abrí los ojos y reaccioné y ya me llevaron al cuarto, bueno, de hecho era terapia intensiva y me acuerdo que habían pasado, yo no sabía, pero me dijeron que habían pasado como 2 horas de que me habían operado y en eso entran los enfermeros que manipulaban el aparato ese que habían traído de México. Entonces, sí. Te digo, habían pasado 2 horas y pues yo estaba bien. Lo primero que hice, obviamente, en cuanto tomé conciencia fue mover los dedos de los pies y de las manos. Dije, ya la hice, ya moví dedos. Santo Padre. Dije, Sí. gracias Señor, ya me puedo mover. Y obviamente a mí algo que me daba miedo, dije, a lo mejor voy a olvidar cosas. Llegan los enfermeros que operaban ese aparato. Ajá. Entonces me dicen, ¿nos dejan hacerle una entrevista? Y yo, ¿qué? O sea, yo con un manguerío por todas partes porque tenía los catéteres y luego traía una sonda en la cabeza porque obviamente tenía que seguirme drenando no sé qué de la cabeza. Y y obviamente el pelo así porque me tuvieron que rapar. O sea, nada más me raparon así un pedazo. Me dice, es que sí. Es impresionante, dijo. Nunca nos había tocado que un paciente a las 2 horas de que lo operaran de la cabeza estuviera hablando como si nada. Santo Dios. Entonces yo así como que, pues sí, o sea, ya más o menos me taparon ahí la cabeza. Y eso fue, se suponía que yo iba a durar 1 semana en el hospital. Pues a los 3 días yo ya estaba fuera en mi casa. Porque el doctor dijo, es que estás evolucionando tan rápido. Obviamente no era así como, o sea, evolucionando rápido como para estar en el hospital, pero obviamente yo seguí mi recuperación en casa. Yo le había preguntado al doctor, ok, ¿cuánto tiempo cree usted que yo pueda volver a tener mi vida normal? Porque obviamente yo tenía a mi hija que iba a sus clases, iba a la escuela, había que llevarla, recogerla, iba a sus clases en la tarde. Entonces me dijo, mínimo 2 para poder que tú ya estés lista para manejar. Entonces, mi mamá, como es una bella, hermosa, es la mejor mamá que me pudo haber dado Dios porque me cuidó, o sea, de lo mejor que puede existir en este planeta. No cabe, ahí yo, en el corazón de mi mamá, yo vi el amor de Dios. Mi mamá me cuidaba día y noche, cualquier cosa que yo necesitara. Los dolores de cabeza eran impresionantes porque obviamente habían roto hueso. Entonces yo sentía que la cara me habían aventado una piedra en la cara y eran tantas las punzadas que yo sentía día y noche y la verdad es que mi mamá nunca se me rajó. Eso sí, la regresé allá donde vivía, súper mega delgadísima porque pues la pobre entre que me atendía a mi hija y en ocasiones a mi sobrina. Entonces, pues para no hacerte el cuento largo, yo a las 3 semanas, 2 o 3 semanas yo ya andaba manejando. Wow. Entonces, cuando me tocó ir a consulta con el doctor, me dijo, ¿ya estás manejando? Le dije, pues sí. ¿No te mareas? No, me siento bien. Le digo, pero usted dígame qué tengo que hacer. No, dijo, pues si no te sientes mal, dijo, adelante. Dijo, es que es impresionante. Dijo, yo ningún paciente se me había recuperado tan rápido.
Santo Dios. Así quedó, pues seguí obviamente al pasito, tardé tiempo en poder empezar a trabajar por lo caliente del horno, para no estarme agachando tanto, ni esforzándome tanto, entonces, pero en sí mi vida normal, al mes ya era normal. Yo ya podía ir por mi hija a la escuela, ya podía ir por ella, a sus actividades, yo ya podía andar como si nada. Obviamente me tuve que cortar el cabello, o sea, muchas cosas cambiaron. Claro. Transcurre ese año y al año exactamente entonces fui a que me hicieran un estudio en la cabeza para ver qué era lo que tenía, si Sí. qué había quedado mal. Para esto me brinqué algo, el primer tumor que me quitaron era del tamaño de una naranja. O sea, los Santo doctores Dios. decían que no se explicaban cómo no había tenido ni pérdida de memoria, porque me decía uno de los neurólogos, o sea, nunca anduviste manejando y así como que ¿dónde estoy? Y yo, no, nunca. No tenías como cambios así como de humor, o sea, de temperamento así, algo increíble. Y yo, pues pregúntenle a mi hija, porque a lo mejor ella sí se queja de que soy media bipolar. Pero, o sea, fue Sí. de esa magnitud. O sea, ¿te imaginas una naranja en medio de la cabeza? Wow. Entonces, para la segunda vez, me volvieron a hacer el estudio, el tumor me había vuelto a salir. Pero ahora estaba del tamaño de un limón. Entonces, me dijeron que había de dos. O me esperaba que el tumor me creciera a tal grado en que yo ya los dolores de cabeza ya no los soportara otra vez y me volvieran a operar, o era candidata para hacerme era una cirugía por medio es de rayos gamma. Ajá. Es una cirugía en el que te meten a un aparato y por medio de láser te haz de cuenta como que te delimitan el tumor para que ya no siga creciendo. Yo el tumor lo tengo, pero la ciencia dice que para poderlo quitar de mi cabeza, tienen que volverme a abrir la cabeza para poderlo quitar. Obviamente no sé cosas más Amén, grandes y que él se va a amén. encargar de irlo desapareciendo. Yo no sé cómo. Yo le he Así dicho, es. Señor, la ciencia dice que la única manera es que me vuelvan a abrir la cabeza, pero yo sé que tú eres más grande que la ciencia. Amén. Y de alguna Así manera lo es. vas a desaparecer. Yo no sé cómo. Pero tú dices que tú puedes y yo te creo. Entonces, Wow. fui y me hicieron eso. Obviamente, en el transcurso han pasado muchas cosas, pero, por ejemplo, a lo que te comentaba, tuve que ser obediente. Tuve que dar por terminada esa relación porque no tenía futuro en los caminos de Dios. Así es. Y aún y cuando yo pedí, dijera mi amiga Leti, a rodilla pelona, que el Señor lo cambiara, que Él podía hacer milagros, que para Él no había imposibles. Así es. Ahí es cuando yo escuché la voz de Dios diciéndome, no, o sea, no es lo que tú quieras. O sea, esta situación no es para ti, esto no está en los planes para mí, de mí para ti. Así es. Cosas buenas a partir de que he sido obediente, pero he aprendido también, y era lo que te comentaba, a qué es lo que debes orar, qué es lo que le debes de pedir al Señor. Eso es cierto. Porque había el año pasado, más o menos como el primer semestre de mayo, yo me acuerdo que en alguna de las predicaciones el pastor y muchos temas que llegué a escuchar también en predicaciones en el internet era de, ¿sabes qué? Sal de esa zona de confort. O sea, si tu vida está como demasiado cómoda, de repente hay que pedirle al Señor que te incomode para ver si es cierto, o sea, para que crezcas, para que realmente veas de qué estás hecho. Wow. Y yo me acuerdo que en una ocasión estaba orando y yo le dije, Señor, me da miedo lo que yo te voy a pedir. Yo no sé qué es lo que qué es lo que me vayas a mandar, qué es lo que vaya a suceder. Pero ¿sabes qué? Incomódame. Pruébame. Yo quiero saber qué tan firme estoy en ti. Yo quiero saber si realmente me puedo llamar tu hija. Y no te miento, yo creo que pasaron como, no sé, no creo que haya ni pasado una semana, cuando
tuve el golpe más duro que pudo haber existido en mi vida. Y yo creo que el temor más grande que cualquier persona pueda tener en su vida, que es el de perder a su mamá. Yo me acuerdo que ese día era un miércoles, al día siguiente era un evento entre amigas. Y mi mamá siempre me decía, hija, no andes tan tarde en la calle, no andes tan tarde en la calle. Y yo recuerdo que ese día estábamos terminando de arreglar porque al día siguiente iba a haber el evento de mujeres en nuestra iglesia. Sí. Entonces, ese día iba para la casa y yo me acuerdo y dije, ay, que no, para esto habíamos, no sé cómo salió la plática de las mamás. Estábamos mi tía Angélica, Reina y yo. Ajá. Estábamos ahí comentando y salió el comentario de las mamás. Entonces yo me acuerdo, no lo dije, pero lo pensé, porque mi tía ya no tiene a su mamá, Reina tampoco, y decía, es que yo no pierdo ningún momento para estar con mi mamá, les dije. O sea, yo, el tiempo que yo tenga, yo lo aprovecho al 100. O sea, yo no dejo otra cosa por mi mamá, solamente la iglesia. Así es. Entonces, entonces yo pensé en ese momento, si mi mamá se muere, yo me muero junto con ella. Santo Dios. Así, literal, yo lo pensé, no lo dije, pero lo pensé. Y recuerdo que iba en camino a la casa y decía yo, ay, que no me vaya a marcar mi mamá, que no me vaya a marcar mi mamá, si no me va a regañar. Entonces llegué a la casa y me sonó un mensaje de Messenger. Se me hace que ese día había dejado a mi hija con mi tía, la hermana de mi mamá. Entonces llegué corriendo por ella, iba entrando a la casa cuando me sonó un mensaje. Entonces me dicen, Lilian, fíjate que no te me vayas a asustar, me dijo, pero es que tu mamá se nos puso un poco malita. Mi mamá vivía con una persona en Bakersfield. Entonces le dije, paramédicos, dije, bueno. Ajá. Dijo, nada más que me preguntan si tu mamá no padece de la presión, del corazón, de si no tiene diabetes. Le dije, no, mi mamá no tiene nada, ¿por qué? Le dije, ¿qué le pasó? No, dijo, es que se nos desmayó. Entonces yo en ese momento cuando dijo se nos desmayó, mi mamá padecía de gastritis, de esas de que la tumbaba el dolor. Sí. Entonces en ese momento yo dije, bueno, probablemente le dio tanto el dolor que se choqueó y se desmayó. Entonces le dije, no, mi mamá no toma nada, pero ¿qué pasó? No me dijo ahorita, dijo, ¿te vas a venir? Y yo, pero, o sea, ¿cómo? O sea, es más, digo, mi carro ¿Qué está ni anda pasando? bien. Exacto. Sí, o sea, yo no sabía nada. Entonces, le digo, ¿sabes qué? Ahorita te hablo. O sea, fue algo como, yo no entendía, dije, pues si está... Entonces, en eso le marqué al papá de mi hija, él es médico, entonces le dije, oye, fíjate que me están diciendo esto de mi mamá, le dijo, y me está... Y luego me dijo, tu mamá no tiene nada, me dijo, se les ha de haber desmayado, tu mamá ni hipertensa, ni del corazón, tu mamá se les ha de haber desmayado nada más, dijo, pero si tú te quieres ir, yo no te voy a quitar la intención. Si tú me dices, dijo, Sí. yo ahorita voy y recojo a mi hija, yo la llevo a la escuela mañana, le dije, perfecto. Pues total de que en eso entra la llamada de mi hermana llorando. Entonces, es que mi mamá, le dije, tranquila, espérame, ahorita Sí. voy a ver qué está pasando. Entonces le marco y entonces le digo, a ver, explícame. O sea, mi mamá dijo, es que está inconsciente. Le dije, a ver, ¿mi mamá está inconsciente como desmayada o inconsciente como muerta? Santo Dios. Entonces me dijo, inconsciente como muerta. Yo sentí, Maye, como que un balde de agua fría me cayó en el cuerpo. O sea, era algo que Sí. recorría mi cuerpo feo. Yo no entendía qué era lo que estaba pasando porque yo nunca me imaginé que mi mamá estaba joven. Estaba recién cumplida los 61 años. Tú veías a mi Así mamá es. súper joven, siempre bien alegre. O sea, era algo que no me caía el 20. Entonces en ese momento agarro el teléfono, le hablo al papá de mi hija, le dije, ¿sabes qué está pasando esto? Me dijo, ahí voy. En lo que él llegó, me habla mi tío, Sí. el hermano menor de mi mamá, y primero me habló mi tía, me dijo, hija, ¿qué está pasando? Le dije, no sé. Le dije, ya agarré la ropa, ya agarré mi visa, ya me voy. Entonces me habla mi tío, Sí. me dijo, ¿qué está pasando? No sé, tío. Le dije, yo no sé si se van a llevar a mi mamá al hospital, yo no sé. Total de que me dice, espérame. Y escucho que por otro teléfono, mi tía, la hermana de mi mamá, le dice a mi tío, ¿sabes qué? Me acaban de decir que eso estuviera pasando en mi vida.
porque Así yo me es. imaginaba que mi mamá iba a estar conmigo muchísimos años más. Santo Entonces, Dios. así, nada más en cuanto llegó el papá de mi, Valeria, recoge mi uniforme y agárrate tus cosas. Le dije, trepé a mi chamaca al carro de su papá Sí. y se estaba saliendo él en reversa cuando escuché eso y colgué y corrí y le dije, mi mamá se murió. Entonces me dijo, no te preocupes. Así en cuanto cerré la casa me fui. De hecho, en el camino yo iba sola. A la única persona que se me ocurrió hablarle fue a Reina. Y y era algo que yo no podía creer. Que tú no podías entender en No, ese y le momento. decía, Señor, ¿de verdad? ¿Tenía que ser esto? Wow. Y Santo Dios. y yo me acuerdo que le decía, pero no importa, Señor. Si tú permitiste que yo esté pasando esto, es con un propósito para que mi familia se caiga. Mi hermana es pues es mi hermanita, obviamente ya está grande, pero siempre ha sido como que ella es la fuerte, pero a la hora de que se cae, haz de cuenta como si fuera un niño. Y y total, ya fuimos y vimos todo lo que había pasado, regresamos y era llegar y avisarle a la gente y, y pues nada, ser fuerte para los demás. O sea, no poder llorar, porque mi hermana, obviamente lloré muchísimo como si fuera un bebé en el secreto, porque obviamente Sí. cuando yo salía de mi casa yo tenía que ser fuerte, porque yo no podía dejar que mi hermana vea caer y yo llorando junto con ella. Fue algo bien difícil, Pero muy difícil para mí, pero sí. si yo no hubiera estado en los caminos del Señor, yo creo que me hubiera vuelto loca, porque Sí. para mí mi Sí. mamá era todo. Así es. O sea, obviamente mi hija lo es, pero para mí mi mamá era, o sea, ella me enseñó cómo debe ser fuerte cuando más mal estás. Ella, Así esa es. mujer, me amaba tanto que cuando ella conoció de Dios, de hecho Leti, cuando mi mamá murió, me acuerdo que me dijo que ella le decía, se conocieron en un encuentro, entonces que le decía, ¿sabes qué? A mi hija le va a gustar esto, yo quiero esto para mi hija. Santo Entonces, Dios. yo le agradezco a Dios que haya usado a mi mamá para haber llegado a sus caminos. Y ahora entiendo muchas cosas porque muchas personas llegan a conocer de Dios cuando están en adversidad, cuando Sí. tienen los peores problemas y Así llega es. alguien y les dicen, Dios te puede sacar, Dios te puede librar. Pero ¿sabes qué? También dice en la palabra que Dios te escoge desde el vientre de tu madre. Amén. Así Y es. así como a mí me escogió y estando Así en es. una situación en la que yo decía, yo tengo todo, mi vida es perfecta, tengo una pareja, tengo mi hija, tengo todo lo material que pueda imaginar. O sea, Dios también te prepara para todo lo que viene. Dios sabe Así todo lo que es. va a pasar en nuestras vidas. Por eso es que está Exacto. toque, 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 para que lo escuchemos y para que le dejemos hacer lo que se deba hacer para que no tengamos que sufrir de más. No Exacto. quiero decir que los cristianos no sufrimos, no tenemos problemas, sino que cambiamos la manera de enfrentar todas esas situaciones. Y Así sí, es. o sea, muchas veces he pensado de que mucha gente pudiera decir, ay, Lilian, qué fuerte. Es que Lilian no llora. Es que Lilian no le duele. Claro que me duele. Y me dolió muchísimo perder a mi mamá, pero muchísimo. Pero decía, la palabra de Dios dice que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Amén. Y sé que esa voluntad fue buena con mi mamá porque mi mamá siempre dijo que ella no era a sí misma. Se la llevó yo creo que en el mejor momento de su vida. Mi mamá había perdido a un hermano en circunstancias difíciles y en ese momento estaba muy triste, pero mi mamá siempre fue muy alegre. Mi mamá, ahora me doy cuenta todo el amor que sembró en muchísima gente, porque mi Así mamá es. siempre decía, es que, ay, yo con esta cara, ay, este fulano, ay, o sea, siempre mi mamá fue muy gestosa y mi mamá era muy difícil de abrirse, pero ahora que mi mamá no está, me doy cuenta de todo el amor que sembró en tanta gente Así es. y te das cuenta
de que ese es el amor de Dios que tiene para todos los que nos rodean. Amén. Y ahora me doy cuenta cuál era el plan de Dios con la despedida de mi mamá. El año pasado nuestra familia estaba un poco fracturada por unas situaciones que habían sucedido hace bastantes años, que se supieron a raíz de que a mí me operaron. Ahí fue, no sé por qué pasó eso, pero muchas cosas salieron a la luz y nuestra familia se fracturó. Se fracturó, te digo, porque, por ejemplo, mi hermana no se hablaba con mi tía, hacíamos una reunión y no podíamos invitar a X, no podíamos invitar a Y, porque este no se lleva con aquel y este no se lleva con este, o sea, era muy difícil. Entonces, tuvimos la gran bendición de poder festejar el cumpleaños de mi mamá el 23 de mayo del año pasado. No es cierto, le hicimos el 6 de mayo. De hecho, fue una fiesta sorpresa porque le dijimos que era una fiesta para mi hija. Entonces, Ajá. tuvimos la bendición de poderle celebrar su último cumpleaños. Y pudo estar su familia con ella. Pudo disfrutar a gente que no veía. Pudo descubrir que mucha gente la apreciaba. Qué hermoso. Sí. Qué Y ahora, hermoso. a partir de que mi mamá se va, nos frecuentamos más, Dios lo estamos hizo. al pendiente de todos, cualquier cosa que uno tenga, el otro está al pie del cañón. Se limaron las perezas entre mi tía y mi hermana, se hablaron muchas cosas, se pidió perdón, ya por ejemplo, mi hermana se casó el año pasado, se casó en octubre. Yo sé que había pasado muy poco tiempo de que mi mamá había partido, pero yo sé que mi mamá hubiera estado muy contenta. De hecho, la boda de mi hermana estaba planeada para el día en que estábamos enterrando a mi mamá. Entonces, la boda fue tan padre. Bueno, ahorita es muy, muy satisfactorio ver las fotos de esa boda porque había tanto amor entre familia, había tanta felicidad que tú ves y todo era familia. En esa fiesta eran los amigos más allegados de mi hermana y de mi cuñado y era la familia. Y ves las fotos en donde estamos todos los primos juntos, donde están mi hermana bailando con mi tío, mi tía bailando con mi cuñado. Nuestra familia es muy pequeña, somos muy pocos, pero a partir de ese momento somos uno. Y ojalá que a mi mamá le hubiera tocado ver, porque era un deseo de su corazón. Donde ella está, yo sé que ella se goza de ver en la familia en la que nos hemos convertido. Qué hermoso, Lili. Qué hermoso el que Dios tenga ese plan perfecto que muchas de las ocasiones tenemos que pasar por una situación difícil, por una prueba tan difícil, pero su palabra dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén, sí. Y eso es lo que Dios hizo contigo, Lili. Sí. Te convirtió aún en una mujer todavía más guerrera, aún en una mujer todavía más llena de su espíritu, porque Él es quien te da las fuerzas cada mañana. Sí, Él es la quien verdad te que da sí. las palabras para que tú puedas decirle a otras personas lo grande y poderoso que es Dios y que ha sido en tu vida. De verdad que sí. La verdad es que Dios me ha mostrado que no hay adversidad de la que Él no te saque. De Amén. Que en Él somos fuertes, de que por más débil que te puedas sentir, Él te va a salvar, Él te va a sacar. Cuando se siente identificada porque no estás sola, no estás solo. Así es. Sé que las pérdidas duelen y yo creo que dicen que las pérdidas que más duelen son las de una mamá, un papá. Yo no he sentido el dolor de perder a mi hija y espero que falte mucho tiempo para eso, pero la verdad es que el hecho de perder a mi mamá marcó mi vida, la sigo extrañando mucho, pero doy gracias a Dios en la manera en la que Él se la llevó, porque mi mamá no sufrió. Faltan muchas cosas por vivir para poder crecer al nivel que el Señor quiere de mí, que Él demanda, pero jamás en la vida me voy a arrepentir de haber tomado la decisión de haber creído en Él, de seguirlo y de servirle sobre todo, porque amo servir al Señor. Eso es lo más maravilloso. Lili, se nos ha acabado el tiempo, pero sin duda alguna, yo sé que Dios ha tocado corazones.
Yo sé que Dios, por medio de tu boca, de tus labios, Dios ha hablado a tantas personas que necesitan tener esa fortaleza, que están pasando por alguna prueba, quizás como la que tú pasaste, pero Dios les está diciendo, esfuérzate y sé valiente porque yo estoy contigo. Y En eso es lo ese que Dios momento en quiere el que hacer. ellos estén sintiéndose así, se me venía ahorita a la mente cuando hay un libro del pastor David Ordaz. En su foto del libro se ve cómo está el agua y hay una mano saliendo, pero aún así el Señor te extiende la mano para sacarte del agua y subirte a la barca. Estamos solos, tan solo tenemos que creer en Él. Wow. Ahorita que tú estabas contando y comentándole a todas las personas que nos escuchan, abriendo tu corazón, yo hablaba con Dios y le decía, Señor, tú tienes una palabra para esta mujer. Y yo quiero que escuches esto, Lili. Dice el Señor aquí en su palabra, una palabra tan hermosa, que, wow, sin duda alguna, Dios está escuchando tu clamor. Dios está escuchando todo lo que tú has pasado. Dice el Señor, tomó también a uno de la descendencia real, dar juramento, y se llevó consigo a los poderosos de la tierra. Wow. Dios quiere hablar grandes cosas y Dios va a hacer grandes cosas en tu vida, Lili. Gracias, Te doy María. muchas gracias por estar aquí, por abrirnos tu corazón. Gran bendición, Lili. Eres de gran bendición, no solamente para las personas que te conocemos, sino también para todas aquellas que aún no te conocen y que con tan solo tus palabras pueden sentir la presencia de Dios. Ay, muchas gracias, Maya, por la invitación. Gracias Es un por verdadero estar aquí. privilegio para mí haber estado aquí. Qué fuerte, qué valiente, qué hermosa mujer, sin duda alguna. Y bueno, señores, muchas gracias por habernos acompañado en este programa de Vidas Renovadas, en este gran testimonio. Lili, vamos a mandar saludos al hermano que nos marcó hace un instante. A mi hermano que nos marcó hace un instante. Bendiciones, se congregan allá en la iglesia Ríos de Agua Viva. Me decía que por la zona de la presa. Y bueno, que ha sido de gran bendición. Lili, ¿hasta dónde llega el poder de Dios? Que Dios aún opera no solo en las mujeres, sino también en los varones y logra tocar ese corazón. Logra penetrar y wow. Gracias por estar aquí, Lili. No, gracias a ti, Maya. Que Dios te bendiga. Igualmente. Gracias a todos los que nos están escuchando, a todos los que nos siguieron en este programa. Y bueno, hasta aquí tu programa de Vidas Renovadas. Gracias por acompañarnos. Podemos sentir tu gozo. Un mensaje de vida que impacta tu corazón. Gracias por tu sintonía. Te esperamos en la próxima emisión. Vidas renovadas. Vidas renovadas. Hasta la próxima.